Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. Elena Ramírez, una viuda de 58 años, vivía en una modesta pero acogedora casa en la colonia Roma de Ciudad de México. Después de que su esposo falleciera hace 5 años, su único hijo, Alejandro, de 26 años, había permanecido viviendo con ella mientras terminaba sus estudios universitarios. La relación entre ambos siempre había sido cercana, casi simbiótica. Elena se había dedicado por completo a su hijo tras la muerte de su esposo, llegando incluso a costear todos sus gastos a pesar de que Alejandro ya era adulto. El departamento de Elena olía a café recién hecho y pan dulce cuando Alejandro entró a la cocina aquella mañana de marzo. El calor comenzaba a sentirse en la ciudad, y las jacarandas estaban floreciendo, pintando las calles de un intenso color morado. «Buenos días, mamá», dijo Alejandro, besando a Elena en la mejilla mientras ella servía el café en 2 tazas de cerámica artesanal de Oaxaca. «¿Dormiste bien, mi amor?», preguntó Elena, estudiando el rostro de su hijo. Había notado que, últimamente llegaba tarde, hablaba mucho por teléfono en voz baja y sonreía mirando la pantalla de su celular constantemente. «Sí. Mamá, tengo algo que decirte». Alejandro tomó un sorbo de café, evitando la mirada de su madre. Elena sintió un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien a su hijo como para saber que algo importante estaba por venir. Conocía a alguien. Se llama Valeria. Es especial, mamá. Elena intentó sonreír, pero sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Y cuándo la conoceré? Ese es el asunto, continuó Alejandro, jugando nerviosamente con la cucharita del café. He estado pensando, creo que ya es tiempo de que me mude. Valeria tiene un departamento en La Condesa y me ha invitado a vivir con ella. El silencio invadió la cocina. Para Elena, esas palabras significaban mucho más que un simple cambio de domicilio. Representaban el final de una etapa, una ruptura, en la rutina que había construido cuidadosamente desde la muerte de su esposo. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo?, preguntó finalmente, intentando mantener la calma. 3 meses. ¿3 meses? ¿Y ya quieres irte a vivir con ella? Alejandro, apenas la conoces. Mamá, tengo 26 años. No soy un niño. Y la conozco lo suficiente. Elena dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El líquido oscuro se derramó un poco, manchando el mantel bordado que había heredado de su madre. ¿Y de qué vas a vivir? Porque hasta donde yo sé, ese trabajo de medio tiempo en la librería apenas te alcanza para tus gastos personales. Alejandro se enderezó en la silla. Valeria gana bien. Es ejecutiva en una empresa de publicidad. Y yo estoy buscando algo mejor. Así que ella te va a mantener, dijo Elena sin poder ocultar su desaprobación. No es así. Vamos a compartir gastos. Además, seguiré contando con la mensualidad que me das, ¿no? Al menos hasta que encuentre algo mejor. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su hijo daba por sentado que ella seguiría dándole el dinero mensual que le había proporcionado desde que entró a la universidad, incluso ahora, que planeaba dejarla para irse a vivir con una mujer a la que ella ni siquiera conocía. Ya veo. Fue todo lo que pudo decir. Esa noche, después de que Alejandro saliera, probablemente a ver a Valeria, pensó con amargura, Elena se sentó en el sillón donde solía ver telenovelas con su hijo. La casa se sentía extrañamente silenciosa. Sobre la mesa del comedor estaba la carpeta donde guardaba sus cuentas, incluyendo el recibo de la última transferencia bancaria que había hecho a la cuenta de Alejandro. Miró el monto, 8,000 pesos. Una cantidad considerable, considerando su pensión de viudez y lo que ganaba dando clases particulares de cocina tradicional mexicana. Dinero que ella había seguido dándole a su hijo por amor, a pesar de que él ya había terminado la universidad y tenía un trabajo, aunque fuera de medio tiempo. Si quiere independencia, que sea completa, murmuró para sí misma.
mientras tomaba una decisión que cambiaría la dinámica de su relación con Alejandro para siempre. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que Elena hubiera querido. Había pasado 2 semanas en un estado de ánimo que fluctuaba entre la tristeza y el resentimiento. Alejandro, por su parte, parecía no notar la tensión, demasiado ocupado empacando sus cosas y hablando por teléfono con Valeria entre risas y susurros. ¿Quieres que te ayude con esas cajas?, preguntó Elena desde la puerta de la habitación que pronto quedaría vacía. No te preocupes, mamá. Ya casi termino, respondió Alejandro sin levantar la vista de la ropa que doblaba meticulosamente. Elena observó el cuarto que durante tantos años había sido el refugio de su hijo. Las paredes, antes llenas de pósters de bandas de rock y fotografías, ahora mostraban pequeños rectángulos de pintura más intensa, revelando los espacios donde habían estado pegados. ¿A qué hora vendrá Valeria?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. En media hora, más o menos. Rentó una camioneta para llevarnos todas las cosas. Alejandro hizo una pausa. Mamá, sé que esto es difícil para ti, pero me gustaría que conocieras a Valeria. Es importante para mí. Elena asintió lentamente. Claro, hijo, la conoceré. Cuando el timbre sonó, Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se alisó la falda y respiró profundamente antes de abrir la puerta. Valeria no era como la había imaginado. Elena esperaba ver a una chica joven y tal vez un poco despreocupada, pero en su lugar se encontró frente a una mujer que aparentaba tener unos 32 años, vestida con un traje sastre gris, el cabello recogido en un moño impecable, y unos ojos astutos que la evaluaron de arriba a abajo en cuestión de segundos. «Usted debe ser Elena. Un placer conocerla al fin», dijo Valeria, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas. «El placer es mío», respondió Elena, notando que Valeria había usado el formal usted desde el principio, estableciendo una distancia invisible entre ambas. Alejandro apareció en ese momento, cargando una caja. Al ver a Valeria, su rostro se iluminó de una manera que Elena no había visto en mucho tiempo. «Val, llegaste temprano». «Siempre puntual, ya me conoces», respondió ella, besándolo ligeramente en los labios antes de tomar su celular. «El chofer de la camioneta está esperando abajo. ¿Tienes todo listo?». Elena observó la interacción con una mezcla de curiosidad y recelo. La diferencia de edad era evidente, pero había algo más que le inquietaba. La forma en que Valeria hablaba, cómo dirigía la situación con autoridad, casi como si Alejandro fuera un empleado más que su pareja. Mientras cargaban las cajas en la camioneta, Elena notó cómo Valeria revisaba el contenido de algunas de ellas, frunciendo el ceño, ante ciertos objetos. ¿De verdad necesitas llevarte todos estos libros? No tenemos tanto espacio y ya sabes que prefiero un estilo más minimalista, le escuchó decir a Alejandro, quien simplemente asintió, dejando la caja de libros a un lado. Cuando llegó el momento de la despedida, Alejandro abrazó a su madre con genuino cariño. «Te llamaré cuando terminemos de acomodar todo, ¿sí? Y podemos vernos el domingo para comer, como siempre». Elena lo abrazó fuerte, respirando el aroma de su hijo, preguntándose si este abrazo marcaba el principio del fin de su relación. Tal como la conocían. «Cuídate mucho, mi amor. Y recuerda que siempre será tu casa». Valeria los observaba desde la puerta con una expresión indescifrable. «Tenemos que irnos, Ale. El tráfico se pone horrible a esta hora». Una vez que se fueron, Elena recorrió el apartamento vacío, deteniéndose en la habitación de Alejandro. Se sentó en la cama desnuda, sin sábanas ni edredón, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No era solo la partida de su hijo lo que le dolía. Era la intuición de que Valeria no era lo que aparentaba ser. Esa noche, Elena tomó su laptop y, venciendo su habitual resistencia a las redes sociales, buscó el perfil de Valeria Montero. Lo que encontró confirmó algunas de sus sospechas. Valeria no tenía 32 años como había supuesto, sino 38, y no era simplemente una ejecutiva en una empresa de publicidad.
Era la dueña de la agencia, heredada de su padre. Las fotografías mostraban una vida de lujos, vacaciones en Europa, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de diseñador. Pero lo que más le sorprendió fue encontrar varias fotos antiguas donde aparecía Valeria con diferentes hombres jóvenes, todos con un aire similar. Veinteañeros atractivos, de aspecto algo ingenuo, muy parecidos a su Alejandro. «Un patrón», murmuró Elena, cerrando la laptop con un sentimiento de inquietud creciente. Al día siguiente, Elena fue al banco y canceló la transferencia automática mensual que hacía a la cuenta de Alejandro. Si su hijo quería independencia, con una mujer mayor y adinerada, tendría que ser verdaderamente independiente en todos los aspectos. Un mes había pasado desde la mudanza de Alejandro. Las llamadas telefónicas, que al principio eran diarias, se habían reducido a una breve conversación semanal. Las comidas dominicales, una tradición inviolable en su familia durante años, ahora eran esporádicas y siempre terminaban antes de lo habitual porque Valeria tenía compromisos. Elena intentaba adaptarse a su nueva rutina. Había ampliado sus clases de cocina, aceptando más alumnos, y había comenzado a salir más con sus amigas, principalmente otras mujeres de su edad que también tenían hijos adultos. Pero en las noches, la soledad se sentía como una presencia física en su apartamento. Fue durante una de esas noches cuando recibió un mensaje de texto de Alejandro. «Mamá, ¿pasó algo con la transferencia de este mes? No he recibido nada». Elena miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Había esperado esta pregunta, pero aún así, ver la preocupación de su hijo por el dinero antes que por ella le dolió profundamente. «No ha habido ningún error. Decidí suspender la mensualidad. Pensé que con tu nuevo trabajo y viviendo con Valeria, ya no la necesitarías», respondió finalmente. La respuesta no tardó en llegar. «¿Por qué no me avisaste? Tengo gastos, mamá. No puedo quedarme sin ese dinero de un día para otro». «Lo siento, hijo, pero ya eres un adulto con trabajo y viviendo independientemente. Es hora de que manejes tus propias finanzas». No hubo respuesta esa noche, ni tampoco al día siguiente. 3 días después, Elena estaba en el mercado de la colonia comprando ingredientes para sus clases cuando vio a Alejandro entre los puestos. Se veía diferente. Llevaba ropa que no reconocía, probablemente elegida por Valeria, y tenía ojeras pronunciadas. «Alejandro», llamó, acercándose a él con el corazón acelerado. Su hijo se giró, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa tensa. «Mamá, qué casualidad. ¿Estás bien? Te ves cansado», dijo Elena, resistiendo el impulso de acariciar su mejilla como solía hacer cuando era niño. «Estoy bien. Solo trabajo mucho. Valeria consiguió que me contrataran en su agencia. Estoy en el departamento de diseño gráfico». «¿En serio? No sabía que estabas interesado en el diseño». «Bueno, es una oportunidad», respondió él evasivo, «y paga mejor que la librería». Hubo un silencio incómodo antes de que Elena se atreviera a abordar el tema pendiente. «Alejandro, sobre la mensualidad. No te preocupes», la interrumpió él con un tono que intentaba ser despreocupado pero no lo lograba del todo. «Entiendo tu decisión. Es solo que me tomó por sorpresa». Elena estudió el rostro de su hijo. Había algo que no le estaba contando. ¿Seguro? ¿Que está todo bien? ¿Con Valeria? ¿En el trabajo? ¿Con el dinero? Alejandro desvió la mirada. «Todo está perfecto. Valeria es exigente a veces, pero es normal. Le gusta que las cosas se hagan a su manera». «¿Y eso incluye cómo te vistes y a quién ves?», preguntó Elena, incapaz de contenerse. «Mamá, no empieces. Valeria solo quiere lo mejor para mí. Me está ayudando a crecer profesionalmente. ¿Y personalmente? ¿Eres feliz, hijo?». La pregunta pareció descolocarlo. Alejandro abrió la boca para responder, pero la cerró sin decir nada. Finalmente, murmuró: «Tengo que irme. Valeria espera estas verduras para la cena. Vendrá gente importante».
¿Por qué no vienes tú a cenar un día de estos? Puedo preparar tu mole favorito, ofreció Elena, intentando recuperar algo de la cercanía perdida. Claro, te avisaré, respondió él, pero ambos sabían que era una promesa vacía. Mientras lo veía alejarse entre los puestos del mercado, Elena notó algo que le encogió el corazón. Alejandro ya no caminaba con la espalda recta, y el paso seguro que ella le había enseñado. Ahora caminaba ligeramente encorvado, como alguien que carga un peso invisible sobre los hombros. Esa noche, Elena recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz fría y controlada de Valeria. Elena, buenas noches. Espero no molestarla a esta hora. No te preocupes, respondió Elena, intrigada por la llamada. ¿Sucede algo? En realidad, quería hablar sobre Alejandro. Me comentó que te encontró hoy en el mercado y que preguntaste sobre su bienestar. Elena se tensó. Había algo intimidante en el tono de Valeria. Es natural que me preocupe por mi hijo. Por supuesto, lo entiendo. Pero quería asegurarle que Alejandro está perfectamente bien con nosotros. No hay necesidad de inquietarlo con preguntas sobre su felicidad o nuestra relación. ¿Disculpa? Elena sintió que la indignación crecía en su interior. ¿Me estás diciendo cómo debo hablar con mi propio hijo? En absoluto, respondió Valeria con una calma estudiada. Solo quiero evitar tensiones innecesarias. Ya sabe, Alejandro puede ser muy influenciable a veces. Y ahora está enfocado en su carrera en mi agencia, donde tiene un futuro prometedor si se aplica correctamente. Y si hace lo que tú dices, añadió Elena, incapaz de contenerse. Hubo un breve silencio antes de que Valeria respondiera. Entiendo que esto es difícil para usted. Las madres suelen tener problemas para dejar ir a sus hijos, especialmente cuando son hijos únicos. Pero debe entender que Alejandro ahora está conmigo, y estamos construyendo una vida juntos. Una vida donde él tiene la oportunidad de crecer y madurar. ¿Estás sugiriendo que yo no quería eso para él? No lo estoy sugiriendo, Elena. Solo digo que a veces el amor maternal puede ser asfixiante, y cortar la mensualidad tan repentinamente no fue un movimiento particularmente amoroso. ¿No cree? Elena sintió que le faltaba el aire. Lo que haga o deje de hacer con mi dinero es asunto mío. Y lo que hable con mi hijo también. Por supuesto, concedió Valeria con fingida amabilidad. Solo quería aclarar las cosas. Buenas noches, Elena. Después de colgar, Elena permaneció sentada en la oscuridad de su sala, reflexionando sobre la conversación. Ahora estaba segura. Valeria no solo estaba manipulando a su hijo, sino que intentaba alejarlo sistemáticamente de ella. Y lo peor era que parecía estar funcionando. La relación entre Elena y Alejandro se deterioró aún más durante los siguientes 2 meses. Las llamadas se volvieron prácticamente inexistentes, y cuando hablaban, la conversación era superficial y tensa. Elena había intentado invitarlo a comer varias veces, pero siempre había alguna excusa. Trabajo, compromisos con Valeria, cansancio. Una tarde calurosa de julio, Elena estaba dando una clase de cocina en su apartamento, cuando su celular vibró con un mensaje de Alejandro. «Mamá, ¿podemos vernos hoy? Es importante». El corazón de Elena dio un vuelco. En todos estos meses, era la primera vez que Alejandro tomaba la iniciativa para encontrarse. Respondió inmediatamente, sugiriendo verse en un café cercano a su casa después de terminar la clase. Cuando llegó al café, vio a Alejandro sentado en una mesa del fondo, mirando ansiosamente hacia la puerta. Al verla, intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Gracias por venir tan rápido», dijo él, mientras Elena se sentaba. «Siempre tengo tiempo para ti, hijo». Elena estudió su rostro. Había perdido peso, y las ojeras que había notado antes ahora eran más pronunciadas. «¿Qué sucede?» Alejandro miró alrededor, como verificando que nadie pudiera escucharlos, y luego habló en voz baja. «Necesito dinero, mamá. Es temporal. Te lo prometo».
pero estoy en una situación muy difícil. Elena sintió una mezcla de preocupación y desilusión. ¿Cuánto necesitas? 20,000 pesos, respondió él, evitando su mirada. ¿20,000? Alejandro, eso es mucho dinero. ¿Para qué lo necesitas? Él se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Es complicado. Tengo tiempo, insistió Elena. Alejandro tomó un sorbo de su café antes de hablar. Las cosas con Valeria no son como pensaba. Al principio todo parecía perfecto. El departamento es increíble. Ella me consiguió un trabajo en su agencia. Salíamos a lugares exclusivos. Pero lo animó Elena cuando él hizo una pausa. Pero todo tiene un precio con ella. Nada es gratis. El trabajo en la agencia es una pesadilla. Me tiene haciendo tareas que están muy por debajo de mi capacitación. Prácticamente trabajo como su asistente personal. Y en casa, Alejandro bajó aún más la voz. En casa es como vivir con un general militar. Todo tiene que estar exactamente como ella quiere, cuando ella quiere. Mi ropa, mis horarios, incluso mis amistades deben ser apropiadas. Elena sintió que la rabia crecía en su interior, pero se contuvo para no asustar a su hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no te has ido? No es tan fácil, mamá. Firmé un contrato en la agencia por 1 año. Si renuncio antes, tendría que pagar una penalización de 50,000 pesos. Y todo mi sueldo va directamente a una cuenta conjunta que ella maneja. Dice que es para ahorrar, pero nunca veo ese dinero. Eso es control financiero, Alejandro. Es abuso. Lo sé, ahora lo sé. Por primera vez, Elena vio lágrimas en los Candesinem, ojos de su hijo. Pero hay más. La semana pasada descubrí que no soy el primero. Ha hecho esto antes, con otros hombres jóvenes. Los recluta, los moldea según sus necesidades, y cuando se cansan de sus reglas o intentan liberarse, utiliza su influencia para destruir sus carreras. Elena recordó las fotos que había visto en el perfil de Valeria. Su intuición había sido correcta. ¿Y los 20,000 pesos? Es para pagar un depósito y el primer mes de renta de un departamento pequeño en otra colonia. He estado ahorrando en secreto, haciendo pequeños trabajos de diseño freelance cuando ella cree que estoy durmiendo. Pero necesito salir ya, mamá. No puedo más. Elena tomó las manos de su hijo entre las suyas. Estaban frías a pesar del calor. Te ayudaré. Por supuesto que te ayudaré. Pero Alejandro, ¿por qué esperaste tanto tiempo para decírmelo? Él apartó la mirada, avergonzado. Al principio era orgullo. No quería admitir que me había equivocado, que tú tenías razón sobre ella. Luego fue miedo. Valeria tiene muchas conexiones en el mundo del diseño en México. Si la dejo mal, podría asegurarse de que ninguna agencia me contrate. ¿Y has pensado qué harás después? ¿Cuál es tu plan? Un amigo de la universidad tiene un estudio de diseño independiente en Querétaro. Me ofreció trabajo allí. No es mucho dinero al principio, pero es un nuevo comienzo, lejos de la influencia de Valeria. Elena asintió lentamente. Su hijo estaba planeando no solo dejar a Valeria, sino también alejarse de la ciudad, de ella. El pensamiento dolía, pero entendía que era necesario. ¿Cuándo planeas irte? Este fin de semana. Valeria tiene un viaje de negocios a Monterrey. Es mi única oportunidad. Elena sacó su chequera del bolso y comenzó a escribir. Te daré 30,000. Los 20 que necesitas y 10 más para que tengas un colchón mientras te estableces. Mamá, no es necesario. Sí lo es, lo interrumpió ella con firmeza. Y quiero que sepas que siempre tendrás un hogar conmigo, pero entiendo que necesitas reconstruir tu vida a tu manera. Alejandro tomó el cheque con manos temblorosas. Te lo devolveré, te lo prometo. No se trata de devolverlo. Se trata de que encuentres tu camino, hijo. Tu verdadero camino, no el que alguien más diseñó para ti. Antes de separarse, se abrazaron largamente. Elena sintió que, de alguna manera,
A pesar del dolor y la distancia que vendría, estaba recuperando a su verdadero hijo. «Ten cuidado», le advirtió. «Valeria no parece ser el tipo de persona que acepta perder». «Lo tendré», prometió Alejandro. «Y mamá, perdóname por cómo te traté estos meses, por elegirla a ella sobre ti. Ya está perdonado. Ahora concéntrate en salir de esa situación sano y salvo». Mientras veía a su hijo alejarse, Elena supo que debía prepararse. El escape de Alejandro no sería el final de esta historia, sino el comienzo de una batalla más grande con Valeria. El plan de escape de Alejandro funcionó a la perfección. Aprovechando la ausencia de Valeria, logró sacar sus pertenencias más importantes y trasladarse al pequeño departamento que había encontrado. Elena lo ayudó con la mudanza, sorprendida al ver cuán pocas cosas personales le quedaban a su hijo después de meses viviendo con Valeria. «¿Qué pasó con tus libros? ¿Y tu colección de vinilos?», preguntó mientras acomodaban las pocas cajas en el nuevo espacio. Valeria los desechó poco a poco. Decía que ocupaban demasiado espacio y que no combinaban con la estética del departamento, respondió Alejandro con amargura. Los primeros días después de la mudanza, Alejandro parecía estar recuperando algo de su antiguo yo. El color volvía lentamente a sus mejillas, y Elena notaba destellos de la sonrisa sincera que tanto había extrañado. Habían acordado que él se quedaría en Ciudad de México una semana más para resolver algunos asuntos pendientes antes de trasladarse definitivamente a Querétaro. La calma, sin embargo, no duró mucho. 4 días después de su escape, Alejandro estaba cenando en casa de Elena cuando su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era Valeria, que acababa de regresar de su viaje y había descubierto su ausencia. «No contestes», aconsejó Elena, preocupada por la expresión de pánico que apareció inmediatamente en el rostro de su hijo. «Tengo que hacerlo. Si no, es capaz de venir aquí». La conversación fue breve pero intensa. Elena solo podía escuchar las respuestas entrecortadas de Alejandro. «No, no voy a volver. Ya tomé mi decisión. No es negociable». Cuando colgó, estaba pálido. «¿Qué dijo?», preguntó Elena. «¿Viene para acá?», respondió él, levantándose de la mesa. «Dice que sabe perfectamente dónde estoy y que no me dejaré escapar tan fácilmente». «¿Cómo puedes saber que estás aquí?». «Instaló una aplicación de rastreo en mi teléfono. Pensé que la había desactivado, pero aparentemente no lo hice bien». Elena sintió un escalofrío. El nivel de control que Valeria ejercía sobre su hijo era aterrador. No tuvieron que esperar mucho. 20 minutos después, el timbre sonó con insistencia. Elena y Alejandro intercambiaron miradas. «No tienes que abrirle», dijo él. «Podemos ignorarla». «No», respondió Elena con determinación. «Es hora de enfrentar esto. Juntos». Cuando Elena abrió la puerta, se encontró con una Valeria muy diferente a la mujer elegante y compuesta que había conocido meses atrás. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su maquillaje, corrido, y sus ojos reflejaban una furia apenas contenida. «¿Dónde está?», exigió, intentando mirar hacia el interior del apartamento. «Buenas noches a ti también, Valeria», respondió Elena con una calma que no sentía. «Si te refieres a Alejandro, él decidirá si quiere hablar contigo o no». «No juegues conmigo, Elena. Sé que está aquí, y sé que tú estás detrás de todo esto. ¿Crees que no me di cuenta de tu intervención cuando dejaste de darle dinero? ¿Pensaste que eso lo alejaría de mí? Solo lo hizo más dependiente». «Te equivocas», dijo Elena, manteniendo la compostura. «Lo único que hice fue dejar que mi hijo adulto asumiera sus responsabilidades financieras. Lo que sucedió después fueron consecuencias de tus propias acciones». Valeria dio un paso amenazante hacia adelante, pero Elena no retrocedió. «Déjame pasar. Necesito hablar con él». «Estoy aquí, Valeria», dijo Alejandro, apareciendo detrás de su madre. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantenía firme.
Y no hay nada de qué hablar. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Tú decides cuándo se acaba? Valeria soltó una risa fría. ¿Tienes idea de lo que puedo hacer? Un par de llamadas y tu carrera en el diseño estará terminada antes de empezar. Nadie te contratará en ninguna agencia importante de este país. Ese es el problema contigo, Valeria, respondió Alejandro, ganando confianza con cada palabra. Siempre son amenazas, siempre es control. Nunca fue una relación real. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a esconderte bajo las faldas de tu madre? ¿Dejar que ella te mantenga de nuevo? No, intervino Elena. Mi hijo es perfectamente capaz de mantenerse solo, y tiene talento suficiente para triunfar sin tus conexiones. Valeria miró a Elena con desprecio. Tú no sabes nada. Lo mimaste tanto que lo convertiste en un hombre incapaz de valerse por sí mismo. Yo estaba arreglando tu desastre. Mi hijo no es un desastre que necesite ser arreglado, respondió Elena, con firmeza. Es un hombre que cometió el error de confiar en alguien que no lo merecía. Valeria se cruzó de brazos. ¿Sabes lo que pasará cuando te vayas a Querétaro, Alejandro? Estarás solo, sin contactos, sin influencias, sin futuro. Y cuando fracases, porque lo harás, no te aceptaré de vuelta. No necesito que me aceptes. ¿De vuelta?, respondió Alejandro, su voz cada vez más segura. Prefiero luchar por construir algo propio que vivir bajo tus condiciones. Ingenuo, escupió Valeria. Siempre fuiste demasiado ingenuo. ¿Por eso fue tan fácil? ¿Manipularlo?, completó Elena. ¿Controlarlo? ¿Aislarlo? Sí, aprovechaste su ingenuidad, su confianza. Pero ahora eso se acabó. Valeria cambió repentinamente de táctica. Su rostro se suavizó y su voz se tornó melosa cuando se dirigió a Alejandro. Ale, por favor. Sé que hemos tenido problemas, pero podemos arreglarlos. Te necesito. La agencia te necesita. ¿Recuerdas lo bien que lo pasábamos? Al principio, podemos volver a eso. Por un momento, Elena vio la duda en los ojos de su hijo y contuvo la respiración. Pero entonces Alejandro negó con la cabeza. No, Valeria. Lo que tuvimos al principio no era real. Era una ilusión que creaste para atraparme, igual que lo hiciste con los otros antes de mí. El rostro de Valeria se endureció instantáneamente. ¿Los otros? ¿De qué estás hablando? Vi las fotos, las publicaciones antiguas, los jóvenes diseñadores que pasaron por tu vida y luego desaparecieron misteriosamente del medio. Incluso hablé con uno de ellos, Carlos Mendoza. Me contó todo sobre tu patrón. Valeria palideció visiblemente. Eso es mentira. No lo es, continuó Alejandro. Y tengo pruebas, capturas de pantalla, testimonios. Si intentas dañar mi carrera, si intentas difamarme de alguna manera, todo saldrá a la luz. Elena observaba con asombro. Su hijo había hecho mucho más que simplemente planear su escape. Se había protegido meticulosamente. Estás cometiendo un grave error, dijo Valeria, pero su voz ya no sonaba tan segura. Los dos lo están haciendo. El único error fue permitir que esta situación durara tanto tiempo, respondió Elena. Ahora te agradecería que te marcharas de mi casa. Mi hijo te contactará si necesita algo más de ti. Valeria miró a ambos con odio apenas contenido antes de dar media vuelta para irse. En la puerta, se detuvo. No he terminado con ustedes, advirtió. Sí, Valeria, has terminado, respondió Alejandro con una tranquilidad que sorprendió tanto a su madre como a Valeria. Todos hemos terminado. Después de que Valeria se marchara, el silencio llenó el apartamento. Finalmente, Alejandro se desplomó en el sofá, temblando ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó Elena, sentándose a su lado. No, admitió él, pero lo estaré. Solo necesito tiempo. ¿Es cierto lo que dijiste sobre las pruebas y los otros hombres? Alejandro asintió. Completamente cierto. Cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien, investigué. Carlos Mendoza trabaja ahora en una pequeña imprenta en Oaxaca. Antes,
Era uno de los diseñadores más prometedores de Ciudad de México, hasta que se relacionó con Valeria. Me contó cosas que coincidían exactamente con mi experiencia. Fuiste muy valiente hoy, dijo Elena, apretando suavemente la mano de su hijo. Aprendí de la mejor, respondió él con una pequeña sonrisa. Todo esto me ha hecho darme cuenta de algo, mamá. Cuando dejaste de darme la mensualidad, al principio me enfadé. Pensé que lo hacías por resentimiento o por tratar de controlarme tú también. Pero ahora veo que fue lo mejor que podías hacer por mí. Me obligaste a enfrentar la realidad, a ver quién era realmente Valeria y en qué me estaba convirtiendo. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. A veces, el verdadero amor significa dejar que las personas cometan sus propios errores y encuentren su camino. Esa noche, por primera vez en muchos meses, madre e hijo cenaron juntos, hablando abiertamente sobre el futuro, sobre los planes de Alejandro en Querétaro, y sobre las lecciones dolorosas pero necesarias que ambos habían aprendido. La sombra de Valeria aún se cernía sobre ellos, pero ahora sentían que podían enfrentarla juntos. 3 meses habían pasado desde la confrontación con Valeria. El otoño había llegado a la Ciudad de México, trayendo consigo vientos frescos y un agradable respiro del calor sofocante del verano. Elena estaba en su cocina, preparando un pozole, que perfumaría todo el apartamento cuando su teléfono sonó. Era una videollamada de Alejandro desde Querétaro. «Mamá, ¿cómo estás?». El rostro de su hijo en la pantalla era como un bálsamo para Elena. Ya no quedaba rastro de las ojeras profundas ni de la expresión tensa que había caracterizado sus últimos meses con Valeria. Sus ojos habían recuperado su brillo, y su sonrisa era genuina. «Estoy preparando pozole para la clase de mañana. ¿Y tú? Te ves bien, hijo». «Me siento bien, mamá. De hecho, te llamo para contarte una noticia increíble. ¿Recuerdas ese logo en el que estaba trabajando para el nuevo Festival de Cine Independiente?». «Claro que sí», respondió Elena. Alejandro le había mostrado sus bocetos durante su última visita a Querétaro hacía un mes. Ganó el concurso. «Mi diseño será la imagen oficial del festival. Habrá carteles con mi trabajo por toda la ciudad, y hasta me pidieron que diseñe el resto de la identidad visual». La felicidad en la voz de Alejandro era contagiosa. Elena dejó el cucharón con el que estaba removiendo el pozole y se concentró completamente en la llamada. «Eso es maravilloso, hijo. Siempre supe que tu talento sería reconocido». «Y hay más», continuó él, apenas conteniendo su entusiasmo. «Ricardo, mi jefe, me ofreció ser socio minoritario del estudio. Dice que mi llegada ha traído nuevos clientes y una perspectiva fresca. Imagínate, mamá, de asistente de Valeria a socio de un estudio en solo 3 meses. Me alegro tanto por ti, Alejandro. Te lo mereces». Hubo un momento de silencio cómodo antes de que Alejandro hablara de nuevo, esta vez con un tono más reflexivo. «Sabes, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo permití que Valeria me controlara, en cómo me alejé de ti, y en ese dinero que me diste para escapar. Hijo, ya hablamos de eso. No tienes que devolverlo. Lo sé, pero quiero hacerlo. No por obligación, sino porque representa algo importante para mí, mi verdadera independencia. Y hablando de eso, Alejandro sonrió misteriosamente. «Tengo otra sorpresa para ti. Abre tu correo electrónico». Intrigada, Elena tomó su tablet y abrió su email. Había un mensaje nuevo de Alejandro con un archivo adjunto. Cuando lo abrió, vio un contrato de compra-venta de un pequeño local comercial en la colonia Roma. «¿Qué es esto?», preguntó, confundida. «Es para ti, mamá. Un local para que establezcas tu escuela de cocina tradicional mexicana. Sé que siempre has soñado con tener tu propio espacio en vez de dar clases en casa. El pago inicial está hecho, y las mensualidades son completamente manejables con tus ingresos actuales. Lo revisé todo con un amigo contador». Elena se quedó, sin palabras, sus ojos fijos en la pantalla de la tablet. «Alejandro, esto es... no puedo aceptarlo. Es demasiado».
No es un regalo, mamá. Es una inversión. En ti, en tu talento, como tú invertiste en mí toda tu vida. Además, tengo un motivo egoísta. Quiero presumir que la mejor chef de cocina tradicional mexicana es mi madre. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. No sé qué decir. Di que sí, respondió Alejandro suavemente. Y luego vamos juntos a ver el local la próxima semana cuando vaya a visitarte. Elena asintió, incapaz de hablar. Y hay una cosa más, continuó Alejandro. Recibí noticias sobre Valeria. Elena se tensó inmediatamente. ¿Qué pasó? Varios de sus antiguos protegidos se han unido para denunciar sus prácticas. No es un proceso legal, exactamente, pero han creado un sitio web documentando sus experiencias. Ha generado bastante revuelo en la industria. Aparentemente, su agencia está perdiendo clientes importantes. ¿Y tú? ¿Participaste en eso? Alejandro negó con la cabeza. No activamente. Les di permiso para compartir mi historia de forma anónima, pero decidí no involucrarme más. Quiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Elena sonrió con orgullo. Su hijo había encontrado no solo su independencia, sino también su propia brújula moral. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí de todo esto? Reflexionó Alejandro. Que la verdadera independencia no significa aislarse de los que te aman. Significa tener la confianza para construir relaciones sanas, donde todos crecen y se apoyan mutuamente. Es una lección que algunos tardan toda la vida en aprender, respondió Elena. Y hablando de lecciones, ¿recuerdas que siempre me decías que el dinero podía ser una herramienta o una cadena, dependiendo de cómo lo uses? Lo recuerdo. Tenías razón. Cuando Valeria usaba el dinero para controlarme, era una cadena. Cuando tú dejaste de darme la mensualidad para que enfrentara la realidad, el dinero se convirtió en una herramienta para mi crecimiento. Y ahora, cuando usamos nuestros recursos para apoyarnos mutuamente, como con el local para tu escuela, el dinero se transforma en algo aún mejor, un puente. Elena sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi dolía. Su hijo no solo había escapado de una relación tóxica, había emergido de ella con una sabiduría y claridad que pocos lograban alcanzar. Te quiero, hijo. Y yo a ti, mamá. Te veo la próxima semana. Prepárate para inaugurar la mejor escuela de cocina tradicional de la Ciudad de México. Después de colgar, Elena volvió a su pozole, removiéndolo lentamente mientras reflexionaba sobre el sorprendente camino que habían recorrido. Lo que había comenzado como una dolorosa separación se había transformado en un poderoso reencuentro, no solo entre madre e hijo, sino también entre cada uno de ellos y sus verdaderos yo. El aroma del pozole llenaba la cocina, recordándole que las mejores recetas, como las mejores vidas, a veces requieren fuego lento, ingredientes inesperados y la paciencia para permitir que todos los sabores se desarrollen plenamente. Mientras añadía los últimos toques al plato, Elena sonrió para sí misma. Su hijo había dejado el nido, pero no a ella, y en ese proceso, ambos habían encontrado una forma más auténtica y poderosa de amarse y apoyarse mutuamente. Mi hijo me dejó por mi nuera, así que dejé de darle su mensualidad, murmuró Elena, recordando el inicio de toda esta historia, y cuando se dio cuenta, descubrió quién era realmente. Ambos lo hicimos,